El día de hoy. Quien les habla es el doctor Alberto Farfán Bernales, médico asistente pues, de Medicina Interna del Hospital Nacional Guillermo Almenara, ¿no? Y hoy me corresponde pues hacer la presentación, ¿no?, de la semiología de la glándula suprarrenal, que es muy importante y tiene múltiples afectaciones en nuestro sistema, ¿no? No necesariamente cuando hay una patología, sino asociada a otras enfermedades, ¿no? Sobre todo cuando hay cuadros sépticos, pacientes que se encuentran internados, hospitalizados en áreas críticas, ¿no? El cortisol es una de las hormonas muy importantes en nuestro organismo, ¿no?, y está secretada pues por esta glándula. Es importante que ustedes sepan, ¿no?, la anatomía de este órgano, que es netamente endocrino y está situado pues en los dos polos superiores de ambos riñones, a la altura pues de la vértebra lumbar uno, ¿no? Ya saben que es como son dos pirámides muy pequeñísimas, que incluso en los exámenes radiológicos, como en tomografías, a veces son imperceptibles de ver, porque el tamaño no abarca de más de 2 a 3 centímetros, ¿no? Y una es más grande que la otra, ¿no? Y pues tiene un mayor peso en el sexo masculino que en el femenino. Aquí una imagen para que sepan, ¿no?, la forma de la irrigación que viene, pues, a un lado depende de la arteria renal, otro depende de la aorta, ¿no? Pero lo más importante de la característica de esta patología es saber dónde se forman las diferentes hormonas que vamos a evaluar. Y ustedes saben, pues, que las glándulas suprarrenales, ¿no?, tienen una corteza y una médula. La parte más importante es la corteza, porque en la parte de la médula, pues solamente hay una alteración que va asociada con la hipertensión arterial maligna, que es el feocromocitoma, generalmente por un tumor adrenal. Pero en esta parte anatómica podemos diferenciar tres grandes grupos, por así decirlo, tres grandes capas, ¿no? Que es la glomerular, la fascicular y la reticular. Y cada una de ellas va a ser responsable de la liberación de un tipo de hormona. ¿Mm? ¿No? La más importante, ¿no?, es la fasciculada, ¿no?, donde va a ser la liberación de los glucocorticoides, que es la que va a producir, ¿no?, tanto con la hiper o la hipofunción, pues las diferentes alteraciones morfológicas, fisiológicas, porque en todas las enfermedades endocrinológicas ya sabemos que las alteraciones no son como otras enfermedades. Estas enfermedades alteran la morfología de las personas y puede alterar también la fisiología, el funcionamiento, ¿no? En la glomerulosa tenemos la aldosterona, los mineralocorticoides, ¿no? En la fasciculada, el cortisol, que es el más importante. También hay liberación en la reticular de esas hormonales, ¿no? Va a haber cambios a nivel sexual, ¿no?, por la eliminación de los andrógenos y estrógenos, ¿no? Y en la médula ya lo hemos dicho, ¿no? Es importante porque actúa o interactúa con las catecolaminas o la norepinefrina, que son asociadas a la elevación de la presión arterial, ¿no? Esta parte no es parte endocrinológica, es una parte simplemente que va a dar otro tipo de patologías, ¿no? Pero a su vez tenemos que saber qué es lo que pasa en esta glándula, qué hormonas va a liberar y de qué dependen, ¿no? Dependen a nivel de la hipófisis. Ustedes saben que la hipófisis, hipotálamo y la suprarrenal van a mantener un eje, como en todas las enfermedades que ustedes ya le han hecho exposición, ¿no? Así igual que la tiroides, ¿no?, que mantiene un eje, ¿no?, hipotálamo hipofisiario, ¿no?, y donde va a haber un feedback o una retroalimentación, ¿no?, para determinar y hacer por decir así, la simbiosis, o hacer que, ¿no?, haya una adecuada liberación en el organismo de estas
hormonas. Una de estas hormonas es la reguladora de la corticotropina, conocida como las iniciales CRH, ¿no? Bueno, esa es una parte teórica, ¿no? Que tiene unos 41 aminoácidos, que más o menos dura 26 minutos, está en el hipotálamo, ¿no? Está potenciada por la DH y la angiotensina 2, ¿no? Y es inhibida en su secreción por la oxitocina, ¿no? Pero no solamente se produce en el hipotálamo, sino también en la placenta, ¿no? Que por eso que a nivel del embarazo y en el parto se elevan sus niveles, ¿no? La principal es la ACTH y el cortisol. La ACTH, que es la corticotropina, ¿no? Que también tiene unos 39 aminoácidos, pero solo 13 de ellos son responsables de la actividad inmunológica. Es secretada por las células basófilas de la adenohipófisis, ¿no? Y va a liberar pues ciertos endógenos, ¿no? Como beta-endorfina, metaencefalinas, lipotropinas y los estimulantes muchas veces de los melanocitos, ¿no? Que van a ser responsables de los cambios de coloración muchas veces de la piel, ¿no? ¿Mm? En cambio, la ACTH que hemos dicho, ¿no? Está regulada por la CRH, ya hemos hablado de ella, ¿no? ¿No? Y también estimulan su síntesis, la vasopresina, las catecolaminas, el péptido natriurético, la colicistiquina, ¿no? Un péptido vasoactivo intestinal, pero su vida es muy corta, es más o menos de 7 a 12 minutos, y pues se secreta esporádicamente, ¿no? ¿No? La- ¿Cómo va a actuar esta CTH? ¿No? La CTH se va a fijar a ciertos receptores, ¿no? De la membrana de la glándula córtico suprarrenal. Y ustedes saben que esta unión, ¿no? Va a producir un aumento del AMP cíclico, que es muy importante, ¿no? En las actividades del catabolismo. A nivel activa la anemilciclasa, a nivel de unas enzimas, que es el P450, que se encuentra a nivel del hígado. Y va a hacer que hay una transformación del colesterol, ¿no? En pregnenolona, ¿no? Que es el precursor de los glucocorticoides, ¿no? Y estos van a ser los responsables, los glucocorticoides, de todas las afectaciones que podamos ver, ¿no? Tanto en la hiper como en la hipofunción, ¿no? ¿No? Esta hormona también va a estimular, ¿no? Otras proteínas, ¿no? Necesarias para la esteroideogénesis, ¿no? Tenemos también a nivel de los factores de la O, que son, ¿no? Las fracciones, ¿no? Del colesterol, la LDL, ¿no? ¿No? Y a nivel de una enzima de la reductasa, ¿no? Que son necesarias, pues, para la formación del colesterol, ¿no? La ACTH, ustedes saben que igual que el cortisol mantiene un ciclo, que es un ciclo circadiano, ¿no? Con una secreción mayor durante el día y menos en la noche. Por eso cuando ustedes piden un examen, pues piden este examen a las 8 de la mañana, ¿no? Porque es donde más se libera el cortisol también, ¿no? Y la CTH, ¿no? Que disminuyen para mantener, pues, una actividad vigil normal, ¿no? ¿No? Y este es lo que más o menos les había mencionado, ¿no? Que es el eje, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, pero esta vez con las suprarrenales, ¿no? ¿No? A nivel del hipotálamo, ¿no? Que va a ser el hipófisis a la glándula suprarrenal, ¿no? Que va a ser la liberación, ¿no? De la CRH. Esta a su vez, ¿no? Va a ir a la hipófisis, va a liberar la CTH, y una vez en la glándula suprarrenal va a liberar lo que nosotros llamamos el cortisol. Y una vez que los valores se encuentran normales, ¿no? A nivel de sangre, el cortisol, le va como dice, a transmitir, ¿no? A nivel del hipotálamo, porque ya está normal y se deja de secretar la CRH y la CTH, exacto, ¿no? Entonces, aquí vemos un eje normal. Cuando hay alteraciones de este eje, ya sea por aumento de la CRH, aumento de la CTH o aumento del cortisol, en cualquiera de estos caminos, ¿no?
podemos hablar de una hiperfunción. Pero si hay una alteración de ellos en el cual el cortisol no se libera, ya sea por la corteza suprarrenal o ya sea por el hipotálamo o la hipófisis, vamos a hablar de una hipofunción. Entonces, esto se va a dividir en una lesión primaria o una lesión secundaria, ¿no? El cortisol, ya hemos dicho ya, que más o menos de 10 picogramos al día, ¿no? Está unido el 80%, casi a una globulina transportadora. Y solo un pequeño fracción, un 10% se encuentra en el estado libre, ¿no? Y como hemos dicho, el valor, el pico máximo es a las 8 de la mañana, o sea, temprano, ¿no? Que es de 6 a 23 microgramos por decilitro, ¿no? Pero tenemos que entender para qué nosotros tenemos que aprender todo esto, por qué tenemos que saber qué pasa con estas hormonas, ¿no? Porque los glucocorticoides, ¿no? Que ya hemos visto que son secretados por la corteza, ¿no? Sobre todo la parte media, ¿no? ¿No? Van a tener acción sobre las proteínas. ¿Qué significa esto? Que van a acelerar el catabolismo y van a inhibir la síntesis de ANRN. Va a aumentar la neoglucogénesis, se va a ver más glúcidos, se hacen hiperglicemias, ¿no? Parecidos a un estado de un paciente que pueda tener una diabetes, ¿no? Mellito, donde hay aumento de las glicemias. Y va a favorecer también la lipólisis, o sea, la liberación de ácidos grasos libres, ¿no? Este es el otro problema, ¿no? Entonces, cuando hay una hiperfunción, vamos a ver alteraciones producidas por el efecto de ellos sobre las proteínas, los glúcidos y los lípidos, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto, no? Se traduce que va a haber una paciente pues con una fatiga por un gran desgaste muscular, hemos dicho elevación de la glucosa en la sangre, hiperinsulinemia, va a haber aumento de lípidos, va a haber distribución de la grasa, un aumento de peso. Entonces estamos hablando pues prácticamente que esto va a formar la enfermedad que nosotros la conocemos como Cushing, ¿no? Que ya inclusive ustedes en algunas visitas que han hecho hospitalarias, pues han podido observar este tipo de pacientes, este tipo de personas, ¿no? ¿No? Sobre todo algo parecido cuando reciben pues tratamientos con corticoides de mucha data por larga data, ¿no? Por otras enfermedades, ¿no? Sobre todo enfermedades del tejido conectivo, ¿no? ¿No? En la cual necesitan pues el uso de corticoides, o que tengan una atopia, ¿no? Que necesitan también el uso de corticoides, y hacen pues que hagan un pseudo Cushing, ¿no? ¿No? Y acá hemos visto qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿No? Acá estamos repitiendo qué es lo que pasa, ¿no? Que cuando hay una hiperfunción y cuando hay una hipofunción, ¿no? En la hiperfunción ya sabemos que el aumento del cortisol se llama el Cushing, ¿no? Pero también va a haber alteraciones a nivel de las hormonas sexuales y de la testosterona. Pero cuando es lo contrario, ¿no? Va a haber una alteración, una disminución del corticoide, ¿no? Ya esta enfermedad tiene otro nombre, ¿no? Conocida como el Addison, y el hipoaldosteronismo, ¿no? ¿No? Y la que hemos dicho que es la médula, es responsable pues, por las catecolaminas del manejo de la presión arterial, ¿no? ¿No? Un feocromocitoma, que es un tumor, realmente provoca hipertensión arterial maligna, ¿no? Difícil de controlar y tratar con antihipertensivos, ¿no? ¿Mm? Bueno, aquí como control de su asistencia, más o menos tenemos que responder esta pregunta. Desde ya le digo que hay dos que son válidas. Eh, eh, a ver si me ayudan. Creo que tengo que dar clic acá donde dice múltiple función, ¿no? ¿Ahora sí? No, no. ¿O dónde tengo que dar? Ustedes tienen que entrar a ClassPoint y colocar este código, creo, Supra 1, ¿no? Sí, doctor, pero no nos deja, o sea, parece que el código no es válido. No existe Sopra 1. Claro, o sea, usualmente lo que los doctores hacen es ponerle en modo presentación
y en la esquina superior aparece el código de class point. Usualmente es lo que hacen. Bueno, acá he puesto el código Supra 1, ¿no? ¿No funciona? No, o sea, claro, ese sería el código de la reunión, pero al momento de entrar a class point, a los autores, ellos lo configuran. Pero y me ponen en PowerPoint en modo presentación y luego nosotros entramos y respondemos la pregunta. Pero se me hace raro también, que no. A ver, voy a ver cómo hago esto. Todos. Ah, entonces le pongo close, y ya está. Listo. Ahora Y ahí una estrellita. lo cierro Listo. y sigo con la presentación. Sí. Ya, ok. Hasta aquí, ¿alguna consulta, pregunta que quieran realizar? Mm. Sí, claro, Entonces, doctor. ok, continúo. Bueno, siempre es que tenemos que conocer pues a los responsables de que estemos hablando de estas enfermedades, ¿no? ¿Mm? Y aquí tenemos al doctor, pues en ese tiempo todavía no había esa distinción, pero tenemos a Harvey Cushing, ¿no? En el cual pues pudo observar a estas personas y le llamó la atención, ¿no? ¿Por qué tenían morfológicamente estas características diferentes a otros tipos de personas? Y pues en ese tiempo sí se permitía hacer estudios, inclusive hacer necropsia, ¿no? Lo que en la actualidad ahorita no está muy permitido, ¿no? Y pudo darse cuenta, ¿no? Él, bastante estudioso de la medicina, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué tuvieron estas personas, sobre personas, fueron admitidas, ¿no? En actos circenses, ¿no? La famosa mujer con bastante fuerza, ¿no? Que en los circos, pues, levantaba pesas, tenía barba, ¿no? Era obesa, ¿no? Y eso le llamaba la atención, ¿no? Que era muy androgenizada, por así decirlo, ¿no? ¿No? Pero no era así, ¿no? Era simplemente un acto, era una enfermedad que en el cual todavía no se determinaba por qué era la cosa. Y aquí vemos, pues, las diferentes variedades, ¿no? De la presentación de la hiperfunción, ¿no? ¿No? Puede ser por un tumor benigno, que es un adenoma, o puede ser por un maligno, que es un carcinoma suprarrenal, ¿no? Que cuando es a nivel suprarrenal, pues la lesión, vamos a hablar de un problema primario. En el problema primario, pues va a haber aumento de cortisol, pero la CTH va a estar nula, porque la hipófisis no tiene la culpa, ni el hipotálamo, ¿no? Aquí la que está con lesión es la misma glándula. En cambio, en el secundario, sí va a haber aumento de los dos, porque ya la glándula no es la que está con lesión, sino que el hipotálamo sigue enviando información de que se siga liberando cortisol y no hay quien lo frene. ¿No? A diferencia, pues, de los corticoides exógenos, como está en la lámina de abajo, ¿no? ¿No? Que aquellos pacientes que por determinada enfermedad, pues, beneficio, tienen que ingerirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, enfermedad de tejido conectivo. ¿Quién no ha visto una paciente con una vasculitis, ¿no? Un lupus eritematoso, ¿no? Que tienen la cara redondeada, que comienza a subir de peso, ¿no? Entonces hacen el famoso pseudo-Cushing. Antiguamente, aquí como dice iatrogénico, ya no se utiliza mucho esta palabra porque ahora con tiempos modernos, pues, se toma como algo malo. Entonces mejor decir, ¿no? Una pseudo-hiperfunción de esta hormona, ¿no? ¿No? Y es aquí lo que estamos viendo y vemos lo que está pasando, ¿no? Ya sea por algo externo, donde he puesto acá glucocorticoides, ya sea por aumento de la misma glándula suprarrenal que esté enviando, ¿no? Y no hay una frenación y se sigue liberando, ¿no? Ya sea CTH o cortisol, ¿no? ¿No? Pero ¿qué va a pasar con estas personas que tienen aumento del cortisol? Ya habíamos hablado al inicio, ¿no? Que va a tener sobre las proteínas, sobre los lípidos, ¿no?
Entonces es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Si es sobre la proteína, el paciente va a estar con una debilidad muscular, fatiga, va a tener lesiones óseas, ¿no? Como osteoporosis, pero va a tener una piel delgada, indirectamente por el aumento de la glucosa, sin hiperglicemia, ¿no? Lo que nosotros lo vamos a ver como un tipo de diabetes. Pero lo que llama la atención es su distribución anormal de la grasa, ¿no? No es como aquel eh, corporal desde la cara, por decir las extremidades, ¿no? Y todo el cuerpo parejo, ¿no? Aquí no. Acá llama la atención porque va a ser solamente el tronco y el abdomen. Y lo que es las extremidades van a ser sumamente delgadas, ¿no? Y va a haber retención de líquido, hacen hipertensión, también son irritables, depresivas. Y aquí un cómico, por así decir, chileno, ¿no? Se le ocurrió, pues, no sé si ustedes alguna vez han visto estas revistas, ¿no? El personaje principal de ellos, de Condorito, ¿no? Donde su suegra, pues, es la señora, pues, que tiene estas características de un Cushing, ¿no? ¿Mm? Entonces, muchas patologías, como yo le decía a mis alumnos, para dar muestra, ¿no? A veces en tiempo antiguo, a veces de risa, ¿no? O de cierta sensibilidad de las personas sobre estas enfermedades. Pero si esta, no solamente aumento del cortisol, y si hay aumento también de ACTH, ¿no? Va a aparecer ipsus timos, ¿no? Y va a haber una virilización. Vean ustedes aquí cómo tienen el abdomen estas estrías, ¿no? Como si fueran unas estrías propias del embarazo, ¿no? O, o otras enfermedades. La cara totalmente redonda, cara de luna llena, acá la vamos a ver mejor, ¿no? Vean esta persona, ¿no? Que está en casi todas las figuras de, de la web, ¿no? Donde vemos que es totalmente obesa, pero en el tronco y el abdomen, y sus extremidades totalmente son delgadas. La cara cambia, se vuelve redonda, cara de luna llena. Aparece una jiba también a nivel cervical posterior, ¿no? Que es la jiba del Cushing, ¿no? Estrías, acné, insustismo, irritabilidad. También tienen trastornos, ¿no? Como son problemas mentales. Y hiperglicemias consideradas como diabetes, ¿no? Entonces, el cortisol va a hacer muchos cambios en el organismo, ¿no? Inclusive en la parte ósea, donde también puede haber osteoporosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cambio, todo lo contrario con la hipofunción, ¿no? ¿No? En el cual fue los estudios de un neurocirujano, Addison. Bueno, a él no le gustó mucho la medicina, pero bueno, ya los papás lo obligaron todo y al final pues se hizo médico. Y él sí, pues en las diferentes autopsias que hizo, se dio cuenta, bueno, de estas personas que tenían una piel oscura, ¿no? Unas encías totalmente rojizas, hiperémicas, delgados, ¿no? Y le llaman la enfermedad de la sal porque apetecía mucho de sal. No se dio cuenta de que no había, las glándulas suprarrenales estaban totalmente destruidas, ¿no? ¿Mm? Y aquí va a ser lo contrario. En el caso anterior había cortisol en abundancia. Aquí no hay cortisol. Y el mecanismo que puede ser que no exista glándula suprarrenal, que esté totalmente destruida, ¿no? O que no tenga función, ¿no? Y siga liberando ACTH, 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 pero la glándula no le hace caso, ¿no? No responde, no hay. Y una enfermedad que produce esto, destrucción de la glándula suprarrenal, pues es una enfermedad muy común, que es la tuberculosis. La tuberculosis abarca casi todos los órganos, ¿no? Piel, ¿no? Es pulmón, hueso, riñón, etcétera. Y acá produce destrucción de la suprarrenal, ¿no? Entonces produce la hipofunción. La otra causa es si esté normal, pero que no reciba la información y entonces no libera cortisol, ¿no? Entonces vamos a hablar también de la causa primaria, que era la anterior,
¿no? Que es, que depende de la glándula, y aquí la causa secundaria, ¿no? Que depende del eje del primario, ¿no? La hipofunción córtico suprarrenal, ¿no? Ya hemos dicho, puede ser adquirida o puede ser congénita. Adquirida crónica es la que nosotros conocemos como la enfermedad de Edison. En cambio, puede haber destrucciones, ¿no? Como la tuberculosis o procesos autoinmunes, o como el ataque a las infecciones, ¿no? En cambio, las congénitas puede ser por una hiperplasia de la misma glándula suprarrenal, ¿no? Acá el cortisol va a estar bajo, pero ya hemos visto, ¿no? La ACTH va a estar elevada. En cambio aquí, ¿no? En la secundaria, las dos van a estar bajas, tanto el cortisol como la ACTH, ¿no? Y por eso que hay muchas personas que reciben corticoides de mucha larga data y se les suspende bruscamente. Entonces, al hacer esta supresión, estos pacientes hacen esta insuficiencia suprarrenal, pues, secundaria, ¿no? Aquí causas primarias, secundarias, que ustedes tienen que conocer, ¿no? Que es una lista larga, ¿no? Ya hemos hablado de tuberculosis, por destrucción quirúrgica, ¿no? También por el uso de drogas, ¿no? Sobre todo lo que llama la atención es el ketoconazol, que es una droga antimicótica que ya, bueno, en la actualidad ya no se utiliza mucho, ¿no? ¿No? Pero antes se utilizaba con bastante regularidad, ¿no? Sobre la secundaria, ¿no? El hipopituitarismo, ¿no? Ya sea por neoplasias, cirugías o secundarios a una radioterapia, ¿no? Una radiación, ¿no? Y como vuelvo a repetir, la supresión brusca, pues, de los corticoides. Pacientes de larga data que están recibiendo corticoides, si él decide o el médico decide suspenderlo sin hacer, pues, un tratamiento, ¿no? Gradual, ¿no? Entonces puede producir esta patología, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Estos pacientes van a ser muy delgados, inclusive hasta altos, por así decirlo, ¿no? ¿No? Tienen anorexia, astenia, sobre todo en la tarde, ¿no? A medida que va pasando la hora, hacen hipotensiones arteriales y ortostáticas, lo que le decía, ¿no? Es que hacen hiponatremia y eso hace gran apetencia de la sal. Diarrea, dolor abdominal, náuseas, si es de sexo femenino, amenorrea, pérdida del vello, tanto axilar, ¿no? Y acá podemos decir, ¿no? Hiponatremia. Pero esta hiponatremia puede estar asociada a episodios de hipercalemia, pero hay dos situaciones, ¿no? La situación primaria y la situación secundaria. En la primaria, ¿no? Hemos dicho que hay una gran hiperpigmentación, en cambio en la secundaria no hay esta hiperpigmentación, ¿no? En la primaria va a haber alteración del equilibrio hidroelectrolítico y en la secundaria no. ¿Qué es lo que va a cambiar entre ellos? ¿No? Ya hemos visto la hiperpigmentación. Y en segundo lugar, la alteración del equilibrio hidrolítico y en tercer lugar, la hipoglicemia, ¿no? ¿No? Entonces, eso sí ténganlo presente, qué es lo que cambia en uno o el otro, ¿no? Primario, totalmente hiperpigmentado. Es un color oscuro, ¿no? Marrón oscuro, por así decirlo. La alteración del sodio y del potasio, ¿no? Y siempre tienen glucosa baja, ¿no? Consecuencia del Cushing. Acuérdense que tienen hiperglicemia, ¿no? Esto hacen todo lo contrario, hipoglicemia. Y esto es lo que nosotros podemos ver, las encías hiperémicas, oscuras. Y aquí ven la coloración de las manos, ¿no? Normales y el escurecimiento, pero respetan las líneas. Entonces, una persona, sino que ha ido cambiando su fisonomía, por así decir, y se ha ido oscureciendo su piel, ¿no? Se atribuye
hasta ahora los estudios no lo mencionan, pero se atribuye que es por cambio a nivel de los melanocitos, ¿no? ¿No? Vean esta mano totalmente oscura en la pantalla, la que tiene el anillo en el cuarto dedo, a comparación de la otra que es bien clara, ¿no? Oscurecimiento de la piel, ¿no? Vamos a hablar de otras patologías, ¿no? Que realmente no son Cushing ni Addison, y tenemos el hipoaldosteronismo, ¿no? Es el síndrome de Cohn, ¿no? En el secundario hay aumento de la renina, ¿no? Por ciertos tumores también, ¿no? O estenosis de las arterias, o por disminución del volumen, sobre todo en la insuficiencia cardíaca o en el síndrome nefrótico. Pero la consecuencia en tanto primario, ¿no? El paciente va a ser hipertensión, edema, hipocalemia, y esto, pues, la hipocalemia da debilidad muscular, ¿no? Y estas son las condiciones principales que usted debe recordar, ¿no? ¿Qué es los pacientes, qué es lo que va a pasar en un hiperaldosteronismo, ¿no? Hipertensión, edema, hipopotasemia, ¿no? En cambio, a lo contrario, en el aldosteronismo, que ya sabemos que es por una deficiencia de la síntesis de la aldosterona, ¿no? Va a haber hiponatremia, hipovolemia, hipotensión. En la anterior había hipertensión, en esta hay hipotensión, hipovolemia, hiperpotasemia, hacen acidosis metabólica. Acidosis metabólica con hipercalemia se trata, es sinónimo de shock y muchas veces de fallecimiento, ¿no? De muerto, ¿no? Entonces, lo principal de ellos es esto, ¿no? En el hipoaldosteronismo, ¿no? ¿No? Y aquí, para que ustedes vean, pero esta parte no es, ¿no? Endocrina, ¿no? Pero tienen que conocer, ¿no? Que en la nivel adrenal ya hemos visto que estaban las catecolaminas, ¿no? Y ya por un tumor, que es el feocromocitoma, elevan la presión. Pero aumentar la presión aumenta también el gasto cardíaco y la resistencia. Todo paciente que tiene hipertensión muy alta, ¿no? Sobre todo sistólica, va a tener cefalea, palpitaciones, sudoración, pérdida de peso, no tolerancia al calor, ¿no? Son personas pues que ahora estamos en invierno, están en polo, camisa manga corta y encima sienten calor, ¿no? No vaya a ser que por ahí le toman la presión y la presión está en 180, 190, porque es hipertensión maligna incluso, muy elevada, ¿no? Y hacen hiperglicemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está todo lo que ustedes deben de saber de la glándula suprarrenal, y si hay alguna consulta, pregunta, pues me la hacen llegar. Ujú. La, la lámina.